Científicos mexicanos de la UNAM lograron descifrar la composición genética del virus. Se trata de una mezcla de la enfermedad de la influenza de aves, en especial de patos, también de cerdos y del propio humano. La composición es la siguiente: 3 genes de virus porcino de Estados Unidos, 2 genes de virus de aves, 2 genes de virus porcino euroasiático. Curioso, ¿no? Euroasiático. Y solo un gen de virus humano. Los investigadores revelaron que, como cualquier microorganismo, el virus H1N1 puede mutar o cambiar en los próximos meses. Pandemia. Uno de los peores desastres naturales en toda la historia fue causado por un virus. La influencia pandémica de 1918 atacó a todas las ciudades importantes de los Estados Unidos, donde la gente caía ahí mismo. Hubo cuando menos 20 millones de personas que murieron en todo el planeta. Es probablemente la peor pandemia que el mundo haya conocido. Fueron más las personas muertas por la influenza que por la Primera Guerra Mundial. El problema en sí fue la guerra. Si no hubiera habido guerra, esa cepa hubiera podido aislarse. Pero cuando los aliados se reunieron en el norte de Francia para cambiar fuego con el enemigo, también cambiaron una cepa mortal de la gripe, y así comenzó. Y así partió de Francia a los Estados Unidos, y se esparció desde Boston. En el fuerte Devens, en Massachusetts, un solo caso de gripe se convirtió en más de 6.000 casos entre el 1 y el 18 de septiembre. Solo le tomó 17 días. India perdió casi el 4% de su población. Alaska, el 8%. En los mares del sur, el promedio llegó al 20%. La gente entró absolutamente en pánico porque alguien podía estar jugando cartas una noche y podía amanecer muerto al día siguiente. Hacían toda clase de cosas. Se ponían tapabocas y de hecho en la policía todos llevaban tapabocas. Cargaban encima bolsitas de ajo y cebolla, cualquier cosa que pensaban les protegería de la influenza. No tenían idea de que dejaban expuesto precisamente el lugar por donde entra al cuerpo la influenza, la nariz. No se sabía nada para poder combatirla. Y esto es algo que empezó a emerger precisamente en 1930, 1940 y 1950. En ese tiempo ya había suficiente conocimiento y experiencia y el desarrollo de técnicas para hacer posible el avance. Nunca antes en la historia pudieron los médicos hacer tanto por preservar la salud como lo hacen ahora. Y casi en todas las fases de la medicina ha comenzado el desfile de avances que beneficiarán a incontables millones de personas. Las vacunas se convirtieron en la quimera del científico. Prometían liberar al mundo de las enfermedades víricas. Curiosamente, la palabra vacuna proviene de una enfermedad vacuna llamada vaccinia. En el siglo XVIII, la belleza de las lecheras era solo un cliché. Parecía que solo ellas se salvaban de la viruela. Un médico rural inglés de nombre Edward Jenner observó que un sorprendente número de lecheras contraían una enfermedad benigna parecida al sarampión que se llamaba vacuna, oficialmente conocida como vaccinia. Jenner extrajo el virus de las ampollas de un niño infectado, su propio hijo pequeño. Después, inoculó al niño con virus vivo de viruela. Fue extremadamente arriesgado, pero funcionó. La inyección inicial de vacuna causó una enfermedad ligera, pero fue suficiente para que su organismo creara la inmunidad para ambas enfermedades. Hemos desarrollado nuestros propios mecanismos de defensa a través de los años. Sabemos que este es el sistema inmune, el cual es un complejo sistema que contiene muy diferentes clases de células y funciones, cuyo principal propósito en mucho es reconocer qué es lo que sucede e intentar abortarlo. El sistema inmune tiene 3 funciones principales, mismas que en este momento están trabajando en su organismo. Reconocimiento,
Los anticuerpos son proteínas que se pegan a la superficie del virus, flagelándolo hasta que muere. Destrucción. Las células blancas del organismo acuden a destruir las células infectadas por el virus. Memoria. Una vez que hemos sido infectados por un virus, las células de memoria lo reconocerán inmediatamente si vuelve a entrar al cuerpo. Por eso son tan efectivas las vacunas. El organismo recuerda muy bien al virus falso y puede protegernos cuando el virus real intenta entrar. Una de las formas más comunes para hacer una vacuna es cultivarla en un ambiente no natural. Se usan embriones de pollo para cultivar virus humanos como el de la fiebre amarilla, sarampión, paperas e influenza o gripe. La influenza ha sido cultivada en huevos durante muchos años. Es la manera estándar de producir un virus. También se cultiva en tejidos y se desarrolla muy bien en cultivos de tejido, pero no se puede producir suficiente cultivo de tejido para cubrir las grandes dosis que se requieren para uso industrial. Todos los años, el virus de la gripe se inyecta en huevos. Tras varias transferencias de un huevo a otro, el virus se adapta mejor a desarrollarse en células de pollo que en las humanas. Cuando se inyecta en un humano, es como un enemigo que causa inmunidad, pero no es suficientemente fuerte para causar la enfermedad. El virus de la influenza ha logrado evadir el sistema inmune mediante la mutación. Cambia su forma, a veces solo cambia ligeramente. Otros años el cambio es radical y quedamos indefensos. A veces podemos obtener inmunidad parcial, lo que nos dará alguna protección, pero cuando tenemos lo que llamamos cambio, es usualmente lo que ocurre cuando hay importantes epidemias. El sistema inmune no reconoce la influenza. No tiene semejanza alguna con los anticuerpos que hemos visto antes. Esta biblioteca congelada es la colección de cepas de influenza que el Dr. Herblocker ha desarrollado a través de los años. Estos virus no están muertos, sino inactivos. Cada tubo representa un año diferente, una cepa diferente. Si las descongelara y aspirara a la variedad de 1980, probablemente se enfermaría. Algunas de las variaciones de la influenza son mutaciones espontáneas. Hay otras epidemias que se relacionan con patos y cerdos. O influenza de Hong Kong o asiática, dado que a menudo provienen de países donde la gente vive muy cerca de los animales que crían. La influenza tiene la ventaja de cruzarse de una especie a la siguiente. Cada vez que esto sucede, la cepa cambia. Tenemos los patos que nadan en el agua y tenemos los cerdos que beben esa agua. Los patos supuestamente son los vehículos transmisores. Tenemos pues los genes de las aves, de los patos, que se mezclan con los genes de la influenza de los cerdos. Así obtenemos una nueva cepa. Y esto significa una gran cantidad de trabajo para los científicos en la Organización Mundial de la Salud y en los Centros para el Control de las Enfermedades en Atlanta. Todos los años, la carrera es contra el tiempo. Laboratorio de Investigación de Influenza de la CCE. La información se reúne de todos los centros de investigación de la gripe en todo el mundo y se usa para predecir qué nueva cepa viene en camino. Una vez determinada esta, se desarrolla una nueva vacuna, con esperanza de llegar a tiempo.